El día de hoy vamos a ver la clasificación de los seres vivos. La clasificación de los seres vivos es importante porque esto nos permite poder separar a los organismos por unas características que tengan en común y así poder notar también las diferencias. Conociendo la clasificación de los seres vivos también podemos conocer qué diversidad de especies hay en la Tierra y también identificar más fácilmente a qué características tiene un organismo basándose en otras características. Empecemos por ver el árbol de la vida en términos generales. En este árbol estaría contenido todas las especies que se pueden ver en la Tierra, todas las especies de seres vivos en la Tierra. Ya habíamos visto en la anterior clase que Darwin inventó este tipo de gráficos, tipo arbolito, en el que cada vez que se dividía el gráfico o se dividía una línea, se bifurcaba el camino. Esto significaba que una nueva especie aparecía. En este caso, podríamos ver que aquí hay un único organismo hasta que ocurre un punto de divergencia. A este primer organismo, que es el organismo común entre todos los seres vivos que actualmente existen en la Tierra, se le conoce como LUCA, Last Unique Common Ancestor, o el último ancestro único en común. De aquí empezó a dividirse el árbol de la vida en tres ramas principales, o sea, las tres ramas más gruesas de todo el árbol, que serían el grupo de los procariotes, los eucariotes, donde los procariotes se dividirían en bacterias y arqueas. Las bacterias, o antiguamente también llamadas eubacterias, serían las bacterias que nosotros todos conocemos, y las arqueas serían como una especie de bacterias, o son un grupo de bacterias, entre comillas, muy similares a las bacterias normales que conocemos, pero que tienen otras características muy diferentes. De hecho, si podemos ver acá, el grupo de los eucariotas donde nosotros estamos, nosotros estaríamos más relacionados con las arqueas que con las bacterias. Solo para que lo tomen en cuenta. Más adelante vamos a profundizar más en esos detalles. Eh, diferencias claras entre las células de estos diferentes grupos. Los procariotes, como había dicho, incluyen a las bacterias y a las arqueas. Los procariotes se caracterizan por tener células bastante pequeñas, también el ADN es bastante pequeño y lo pueden ver que no está envuelto. En el caso de los eucariotas, eh, de ahí viene su nombre, poseen un núcleo verdadero. Eu es verdadero y carios o carión es de núcleo. Entonces lo que se ve en los eucariotas es que el ADN está envuelto en un núcleo. Ahora, si lo han notado, en aquí no tienen esta especie, o los procariotas no tienen esta especie de compartimentos que los eucariotas sí tienen. Esta es otra característica de los eucariotas que es conocido como el sistema de endomembranas. Adicionalmente, si se han fijado, los procariotas solo tienen un ADN, una molécula grande de ADN, pero los eucariotas también tienen unos otros ADNs acá. Estos ADNs son los ADNs de las mitocondrias o de los cloroplastos, si ya estaríamos hablando de las plantas. Y esto lo vamos a ver más adelante también. Para diferenciar a las bacterias, eh, primero tenemos que ver que son muchísimas bacterias. Y de hecho son el grupo más diverso entre todos los organismos vivos de la Tierra. El grupo más diverso son las bacterias. Ni siquiera los animalitos, o sea, hemos visto animales de distintas formas, colores, eh, pero las bacterias tienen diferencias muchísimo más notables, especialmente se notan por las diferencias en el ADN. Actualmente la clasificación se hace con el ADN, así que de allí es donde se puede ver la mayor diferencia. Para diferenciar a las bacterias se utiliza la tinción Gram. La tinción Gram nos da una idea de cómo está compuesta su pared celular. Los organismos Gram positivos se caracterizan por tener una pared de peptidoglicano bastante gruesa, mientras que los Gram negativos se caracterizan por tener una pared de peptidoglicano delgada y adicionalmente tienen una pared de lipopolisacárido. ¿Cómo funciona la tinción Gram? La tinción Gram utiliza bastantes reactivos químicos y unas tintes. Lo que pasa primero es que a todas las bacterias las vas a colorear.
con un colorante azul. Entonces, esto es lo primero que se hace. Luego lo que se hace es añadirle un reactivo de tal manera que el peptidoglicano se va a destruir y va a hacer que deje de ser permeable. En otras palabras, las bacterias gram positivas van a hacer que este muro se vuelva impermeable. O sea, ya no va a poder salir o entrar más tinte. Y ahí está la cosa, en que no va a salir la tinte. Pero en cambio, las bacterias gram negativas tienen una pared bastante delgada y la tinte va a poder salir. Entonces no van a mantener esa tinte. Entonces los gram positivos son positivos a la tinción porque mantienen el colorante, y los gram negativos no mantienen el colorante y por eso son negativos a la tinción gram. Y con esta tinción se puede saber más o menos de cómo está compuesta su pared. Especies notables de bacterias gram positivas están Bacillus y Clostridium. Bacillus anthracis en específico, existen otros bacillus que no son patógenos, pero Bacillus anthracis es responsable del anthrax, y Clostridium botulinum es responsable del botulismo. También hay una toxina que produce este Clostridium, que es la toxina botulínica, que esta toxina tiene un uso en la cirugía estética que es conocido como Botox. La toxina botulínica es el componente principal del Botox. Dentro de los organismos gram negativos más conocidos tenemos la E. coli y la Salmonella, que de seguro han escuchado de que hay que cuidarse de que eso esté en los alimentos. Hay otras bacterias que no son muy similares a las otras bacterias que se pueden distinguir simplemente por tinción gram, que son las cianobacterias. Estas bacterias son bacterias fotosintéticas y que a simple vista no se ven como bacterias. De hecho, también a las cianobacterias se les conoce como algas verde-azules. De hecho, podemos ver acá dos fotos. Este es Nostoc comune, el Kushuro o Murmunta, que tiene esta forma de bolitas y se les puede encontrar en las altitudes de nuestro país, en algunos laguitos claro, en algunos laguitos que allí están en las altitudes. Y el otro sería la espirulina. La espirulina se ve mucho más como un alga, pero si nosotros vemos desde las características microscópicas, o sea, al microscopio vemos que no son algas, no son plantas. De hecho, podemos ver en el caso de Nostoc comune que son unas bacterias que se organizan en una especie de culebritas. Y en el caso de la espirulina son unas bacterias que tienen forma de espiral. Para poder hacer fotosíntesis, estas bacterias necesitan pigmentos que puedan absorber la luz y que la puedan transformar en energía. Estos dos pigmentos son la ficocianina y la ficoeritrina, principalmente. La ficocianina es azul y la ficoeritrina es de color rojo. Después, en el otro grupo tenemos a las arqueobacterias, o ahora conocidas como arqueas. Las arqueas son similares a las bacterias a simple vista, pero tienen procesos bioquímicos muy diferentes por dentro. Por dentro pasan muchísimas cosas muy diferentes. Se alimentan de forma diferente, crecen de forma diferente, se reproducen de forma diferente. Hasta la manera en la que funciona su ADN es diferente. Entonces tienen una diferente bioquímica. ¿Y a qué se debe toda esta diferente bioquímica? Esto se debe en parte también a que viven en ambientes extremos, o mejor dicho, los ambientes extremos han provocado que estas bacterias tengan esas diferencias bioquímicas. De hecho, a las arqueas las podemos ver en ambientes súper raros donde diríamos que la vida no puede existir. Por ejemplo, tenemos las fumarolas volcánicas, donde hay muchísima temperatura y encima muchísima presión, porque esto ocurre en las profundidades del océano. Y estos, como son mini volcanes, le elevan muchísimo la temperatura. Otro caso son, por ejemplo, las aguas termales o los geysers, donde el agua igualmente está bastante temperatura y encima hay una acidez. Es bastante ácido esos ambientes. O en las salineras, donde hay una altísima concentración de sal y donde no podrían vivir otros organismos, o donde parecería que no pueden vivir organismos
viven estas arqueas. Ahora sí, vamos por los eucariotas. Hay una cosa interesante que ocurre justo en esta parte del árbol de la vida. Si nos damos cuenta, se podría decir que había una arquea normal que siguió siguiendo su camino por acá, entre comillas. Y después, en esta parte de la bifurcación, tuvo que ocurrir algo que dé origen a seres más complejos, como son las plantas, los animales y los hongos, que en común que tenemos nosotros, las plantas, animales y hongos, es que nosotros somos multicelulares. Esa es la primera diferencia. Y uno de esos impulsores para la multicelularidad es la presencia de la mitocondria. La presencia de la mitocondria se explica por la teoría endosimbiótica. La teoría endosimbiótica propone que una arquea ancestral una vez estaba intentando comerse a una bacteria. Esta bacteria se conocería como mitocondria. ¿Y qué hacía esta mitocondria? Claro, esta mitocondria que antes estaba separada de la célula. Esta vivía por su cuenta y hacía algo que se le conoce hoy como respiración celular, en la que se utiliza el oxígeno para poder generar energía. De hecho, todo el oxígeno que nosotros respiramos llega a las células y en las células se transporta a las mitocondrias y las mitocondrias hacen uso de este oxígeno para sacar muchísima energía. Y algo necesario para crear organismos grandes, complejos, es poder generar muchísima energía. Entonces, tenemos la arquea ancestral, que una vez intentó comerse a la mitocondria, pero no la terminó de digerir. Entonces, esta mitocondria terminó viviendo acá, conviviendo con esta célula. Y el hecho de que ambos convivan era una ventaja evolutiva, que por ser una ventaja, se ha conservado a lo largo de la evolución. Y dio como origen a lo que ahora conocemos como eucariotes, o mejor dicho, a nuestras células. Dentro de los eucariotes tenemos tres grupos grandes, o tres reinos. Estos sí son reinos, son fungi, metazoa y plantae. Empezamos por fungi. Fungi son todos los hongos. Hongos hay microscópicos y macroscópicos. Microscópicos como las primeras dos imágenes de acá, y macroscópicos como el champiñón, que es este de acá. De notar de acá, más que todo, es la forma en la que se reproducen. Por ejemplo, Saccharomyces cerevisiae, en este caso, podemos ver que se reproduce por gemación. ¿Qué es la gemación? La gemación es, por ejemplo, en acá vemos que una célula está formando una especie de mini protuberancia. Esto se le conoce como una gema, y esta gema va a crecer poco a poco y después va a dar origen a un ser completo o una célula completa. En Saccharomyces pombe vemos otro tipo de división que es muy similar a la que tienen las bacterias, que es la fisión. De hecho, aquí se puede ver que, por ejemplo, aquí están a punto de dividirse, o de hecho en acá más abajo, en esta imagen de aquí abajo, se ve completamente cómo se divide el proceso de división. Y Agaricus bisporus, este hongo, obviamente no vamos a ver que va a salir una gemita o se va a dividir en dos. Este tipo de hongos se reproduce por esporas. De hecho, los hongos microscópicos como Saccharomyces y el Saccharomyces se reproducen de más de una forma, sino que simplemente la forma que más comúnmente se les ve son gemación y fisión, pero pueden utilizar otras estrategias como las esporas, por ejemplo. Ahora pasemos a los animales. Los animales normalmente se dividen en dos grupos, invertebrados y vertebrados. Esta clasificación es bastante antigua y ahora ha quedado obsoleta, pero igual sirve para aprender lo básico. Vamos a empezar por los invertebrados. Lo que vemos acá es un árbol evolutivo. Esto se entiende más como por las diferencias evolutivas que cada uno tiene, y si vemos cada vez se desarrollan más y más complejamente. Todos los invertebrados serían este grupito de acá y cortamos por acá. Y aquí ya estarían los vertebrados. Desde acá ya se puede ver porque es que la clasificación invertebrados y vertebrados ya está obsoleta. Los organismos más simples dentro de los invertebrados que podemos encontrar son los poríferos. Los poríferos no tienen movimiento y se podría decir que son un grupo de células organizadas, nada más.
No tienen movimiento, su alimentación es bastante simple y, y no tienen, y sus células no poseen mucha especialización. Pero hubo un grupo de animales, o de un grupo, claro, un grupo de animales que desarrolló células que se especializarían y se organizarían más. Esto dio origen a los tejidos, y es este grupo de acá. Eh, Dentro de estos seres que desarrollaron tejidos, se dividieron en dos, o se desarrollaron de dos formas distintas, entre los que desarrollaron simetría radial y los que desarrollaron simetría bilateral. Una simetría bilateral, por ejemplo, si cortamos este cangrejito a la mitad, vemos que este lado A o este lado izquierdo es similar al lado derecho. Eso es una simetría bilateral. Una simetría radial es lo que vemos, por ejemplo, en el caso de un círculo, que además de poder ver que la simetría ocurre de derecha a izquierda, ocurre también de arriba a abajo, o incluso si lo cortamos en diagonales, vamos a seguir viendo simetría. Lo cual no ocurre, por ejemplo, con el cangrejito. Ya vemos que arriba no es igual que abajo. Dentro de los animales de simetría radial encontramos a los nidarios, antiguamente llamados celenteros. Los nidarios son moluscos y pólipos. Estos tampoco poseen movimiento, pero lo interesante es que estos ya poseen tejido y de hecho poseen una cavidad gástrica, o una, mejor dicho, claro, una cavidad gástrica que sería como su estómago. Y eso es gracias también a que han desarrollado tejidos especializados. Por otro lado, los animales que tienen simetría bilateral se dividen entre los que tienen protóstoma y deuteróstoma. Los animales que se desarrollan por protóstoma principalmente se pueden dividir en tres grupos, en sí son más, y ahorita le explicaré por qué. Serían los gusanos, moluscos y artrópodos. Los gusanos, no existe este grupo, de hecho yo me lo he inventado para que se lo puedan recordar mejor. Dentro de los gusanos hay tres grupos de gusanos. Estos sí son grupos reales, tres phylums reales, como moluscos y artrópodos. Estos phylums son los nemátodos, que son los gusanos redondos. Pueden recordárselo de neumático, neumático redondo. Los otros son los gusanos planos, que son las planarias. Y los otros son los gusanos anillados, los anélidos. Todos estos tres son phylums. El otro phylum sería el phylum moluscos y el otro phylum serían el phylum de los artrópodos. Todo lo que estamos viendo acá son phylums. Este es un phylum y el porífera también es un phylum. Ya, dentro de los moluscos existen tres grupos de animales principales. Están los gasterópodos. Dentro de los gasterópodos serían los moluscos que son, por ejemplo, tipo el caracol. Después tenemos los que se asemejan muchísimo a las almejas, que son los bivalvos. Y finalmente los que se propulsan, los que se mueven a propulsión, que son los cefalópodos. Y dentro de estos tenemos a los pulpitos. Por otro lado, tenemos a los artrópodos. Los artrópodos contienen al grupo más grande de animales, principalmente porque contienen a los insectos. Los artrópodos también contienen contienen tres subgrupos, que son los insectos, los crustáceos y los arácnidos. De hecho, la parte de los insectos se dice que es bastante diversa, tanto así que ocupa más o menos el 70% de toda la biodiversidad que conocemos. Y finalmente, dentro del grupo de los deuterostomados tendríamos los equinodermos, que serían las estrellas de mar, y los vertebrados, que es en los que entraríamos nosotros. Ahora sí, veamos los vertebrados. Los vertebrados, para hacerlo más fácil de recordar, los podemos dividir en acuáticos y terrestres. Terrestres entre comillas y acuáticos entre comillas, solo es para recordarlo. Porque, por ejemplo, tenemos mamíferos que son acuáticos, por ejemplo la ballena, pero esta clasificación es para hacerlo simplemente más fácil. Dentro de los acuáticos tenemos a los ciclóstromos, osteictios y condroictios. Dentro de los ciclóstromos son anguilas y lampreas. ¿Cómo no las van a confundir con gusanos? Porque todos los vertebrados tienen columna vertebral. Las anguilas y las lampreas tienen columna vertebral. Sin embargo, un gusano o, por ejemplo, una sanguijuela no lo tienen, así que no lo confundan. Es imposible que se lo olviden.
columna vertebral es una característica de los ciclóstromos. Luego tenemos osteícteos y condroicteos. Estos podríamos decir que son peces, ¿ya? Estos siempre son peces. Los osteícteos son peces óseos y los condroicteos son peces cartilaginosos. ¿Esto qué significa? Que los huesos de los peces óseos tienen una composición ósea, más o menos como los huesos que nosotros tenemos. Y los condroicteos tienen una composición cartilaginosa. Sus huesos son principalmente cartílago, que es como una especie de hueso, pero que es más flexible. Por otro lado, en el otro lado del arbolito tenemos a los terrestres, entre comillas, en los que vamos a encontrar dos grupos principales, los reptiles y los mamíferos. Dentro de los reptiles hay un grupo que se ha desarrollado de manera muy distinta a los otros reptiles, que normalmente se les suele poner en uno aparte, pero no, están dentro de los reptiles, y esto se sabe por los análisis de ADN, que son las aves. Ya dentro de los reptiles están las aves. Y para ponerlo también de una vez, los reptiles, aves y todos estos acuáticos, entre comillas, son animales que se reproducen por huevos. Todos estos crecen por huevos. Y esto es una característica también de los mamíferos, que estos no se reproducen por huevos. ¿Cuál es la importancia de esto? Los reptiles, aves, condroicteos, osteícteos y ciclóstromos, todos estos, el embrión crece en un huevo fuera de la madre. En el caso de los mamíferos, todos crecen dentro de la madre. Y tienen un desarrollo completo o parcial dentro de la madre. Los que tienen desarrollo total, o sea, el animal está completo cuando sale de la madre, son los animales que tienen placenta o los placentados. Y el otro caso en el que el embrión sale a medio desarrollarse es en el caso de los animales aplacentados o los marsupiales, en los que podemos ver, por ejemplo, los canguros. Las bolsas de los canguros tienen a las crías que están a medio desarrollar. Eso sobre los mamíferos. Ahora rápidamente pasemos a las plantas. Las plantas también se puede ver desde una manera evolutiva, como lo es en los mamíferos, y aquí es bastante más simple. Primero tenemos como una especie de planta prototipo que es bastante simple, es bastante pequeña, no crece mucho y simplemente se alimenta de agua y de algunos nutrientes que pueden estar en el suelo. Estos son en el caso de los musgos y de las hepáticas. No tienen un desarrollo muy complejo, no tienen hojas, no tienen semillas, no tienen frutos. Son plantas bastante simples. Y evolutivamente hubo otro grupo que desarrolló algo que se llaman los vasos. Nosotros tenemos un sistema circulatorio. Igualito algunas plantas o las plantas que han desarrollado una especie de sistema circulatorio son aquellas plantas que se les llama plantas vasculares. ¿Y qué es lo que ha permitido estos vasos? Que las plantas sean más altas. Y así es que se da origen a los helechos, por ejemplo. Pero hubo un grupo de plantas vasculares que, aparte de eso, también desarrollaron semillas. Y este grupo de semillas, o este grupo de plantas que tienen semillas y que son vasculares, incluye a las gimnospermas y a las angiospermas. ¿Cuál es la diferencia? Que las angiospermas, aparte de desarrollar semillas y vasos, han desarrollado flores y frutos. Entonces así tenemos a los 4 grupos principales de plantas. Las briofitas, plantas súper simples, los helechos, las gimnospermas, que son plantas que tienen semillas pero que no tienen flores, y las angiospermas, que son plantas que tienen semillas y que aparte también tienen flores y frutos. Eso sería todo por hoy.